¿Quieres unirte al ejército? Posiblemente sí, porque es mi país. No sé si tenga la condición física. ¿Quieras enlistarte o no? El ejército te está buscando. El servicio militar nacional no solo es una obligación, es una oportunidad para crecer, aprender y servir a nuestra nación. El día de hoy, tanto los postulantes como los reincorporados se encuentran atendiendo las comprobaciones físicas. Ahora los ejércitos hasta hacen videos de TikTok y con Trump hablando de tomar el canal de Panamá, las invasiones vuelven a ser una posibilidad en América Latina. Y es que Latinoamérica tiene 10.000 problemas, pero la guerra no es uno de ellos. La última guerra en la región fue entre Perú y Ecuador en 1995 y duró poco más de un mes. Pero entonces, ¿qué hacen los ejércitos latinoamericanos? Pues hay de todo. Algunos están en los cuarteles, otros están luchando en conflictos internos, defendiendo, cuidando fronteras, lidiando con el crimen organizado, garantizando el orden público, y otros también han dado golpes de Estado en nombre de la democracia. Es una situación complicada. Aquí te voy a contar sobre las polémicas de ayer y hoy de los ejércitos latinoamericanos. Muchas violaciones de derechos humanos. También vamos a ver qué tan probable sería una alianza militar latinoamericana al estilo de la OTAN. ¿Ha habido algunos intentos de alianzas? ¿Qué países tienen los mejores ejércitos de América Latina? ¿Por qué algunos países no tienen ejército? Pero una cosa que me gusta mucho de nuestro país es la paz. ¿Y qué tanto entusiasmo hay entre la gente de enrolarse en el ejército? Jamás, bajo ninguna circunstancia. Pero primero, vamos a ver los rankings. Antes de hablar del poder militar en América Latina, veamos quiénes están en el top mundial. Según el índice de Global Firepower, y para sorpresa de absolutamente nadie, Estados Unidos tiene las fuerzas armadas más poderosas del planeta con 1,3 millones de soldados activos, una flota aérea de más de 13.000 aviones y 11 portaaviones. En segundo lugar, Rusia, con más de 800.000 soldados activos, la mayor cantidad de tanques del mundo, más de 12.000, y una fuerza aérea potente. En tercer lugar, China, con el mayor ejército activo del mundo, 2 millones de soldados, más de 3.000 aviones y una marina de rápida expansión. En cuarto y quinto lugar están India y Corea del Sur, respectivamente. Este ranking se basa en más de 60 factores como la capacidad bélica terrestre, aérea y naval, logística, recursos naturales y financiamiento militar. Por cierto, una aclaratoria. Aunque a veces se usan como sinónimos, si nos ponemos técnicos, las Fuerzas Armadas incluyen al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, mientras que el Ejército se refiere específicamente al componente terrestre. Pero aquí hablaremos de Ejército en vez de Fuerzas Armadas porque es el término más coloquial. En América Latina la mayor potencia militar es Brasil. Está en el número 11 a nivel mundial por encima de Alemania e Israel, por ejemplo. Cuenta con más de 360.000 soldados activos. Le sigue México en el puesto 32 con 215.000 soldados. Luego está Argentina en el puesto 33 con 75.000 soldados. Aunque su equipo militar ha envejecido, tiene una marina respetable y capacidad logística importante en el Atlántico Sur. En cuarto y quinto lugar en la región están Colombia y Chile, respectivamente. En general, en la región, muchos equipos están quedándose rezagados tecnológicamente, sobre todo por razones económicas. Pues en este momento hay una dificultad en muchas de las fuerzas militares del continente en modernizar todos sus pertrechos, sus aparatos militares, especialmente la Fuerza Aérea se ha visto debilitada enormemente en el continente porque no hay dinero para comprar aviones caza, aviones de guerra que son muy costosos en el mercado y que hay que renovar indudablemente cada 20, cada 30 años. Mantener un ejército cuesta mucha plata, plata que a muchos países latinos no les sobra. Quizás por eso algunos de ellos ni tienen ejército. Mientras las potencias mundiales andan por ahí desplegando poderío nuclear y drones futuristas, ni Panamá ni Costa Rica tienen fuerzas armadas. Panamá las disolvió tras la invasión estadounidense de 1989 que derrocó al gobierno militar de Manuel Antonio Noriega. Desde entonces, la Constitución prohíbe un ejército permanente y la seguridad nacional está en manos de la policía. Costa Rica ya había salido de su ejército mucho antes, en 1948, tras una breve guerra civil. Es uno de los pocos países del mundo que ha eliminado por completo las Fuerzas Armadas como institución permanente. Recomendaría que los quitaran. Los conflictos deberían ser pacíficos.
pasivos. Apuestan por la diplomacia, el derecho internacional y la educación como pilares de su seguridad. Para mí, que Costa Rica no tenga ejército es una de las cosas más importantes y bonitas de vivir en este país. Aunque algunos sí quisieran más seguridad. Yo considero personalmente que sí se debería de invertir más en defensa. Considero que el gobierno de Costa Rica debería invertir más en seguridad que en la defensa de los habitantes. Esto porque actualmente Costa Rica enfrenta una lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. De todas maneras, tanto Panamá como Costa Rica tienen fuerzas policiales que ejercen roles similares a los de un ejército nacional. Son países que han suprimido oficialmente las estructuras de las Fuerzas Armadas. Lo que no quita que tener fuerzas policiales o de seguridad bien equipadas y entrenadas no te permita tener un elemento de defensa externa. Pero ambos países son relativamente pequeños, cada uno con una población cercana a los 5 millones de habitantes, y un ejército convencional difícilmente podría hacer frente a una agresión externa por parte de naciones más grandes, por ejemplo, si Estados Unidos decide invadir para tomarse el Canal de Panamá. Ni aunque Panamá tuviese el mayor ejército que pudiese producir, podría hacerle frente a los estadounidenses. Pero los expertos, de momento, no ven un peligro real de invasión. De hecho, ambos países siguen cooperando militarmente y Panamá tiene acuerdos que permiten la llegada de fuerzas extranjeras, particularmente de Estados Unidos, si algún país pone en riesgo su soberanía. Lo que tenemos en el caso de Panamá con Estados Unidos es que se mantiene la cooperación en materia del desarrollo de capacidades e interoperabilidad en el caso de que exista alguna afectación para el canal, y adicionalmente se anunció un acuerdo para apoyar a Panamá para desarrollar mejores capacidades de ciberdefensa para la protección de su infraestructura crítica. Pero entonces, ¿por qué Trump habla de invadir el canal? Trump tiene una forma de negociación en la cual le gusta hacer propuestas maximalistas radicales para mover el eje de la discusión y entonces con eso ganar terreno en la negociación. Entonces, Panamá se encuentra en una situación en la cual no sé si es tanto una amenaza que haya una real y latente amenaza de invasión, sino de que les están torciendo el brazo para que negocien bajo las condiciones que quiere Trump. Un tercer país latinoamericano sin ejército hasta hace un tiempo fue Haití. Lo disolvió en el 95 porque los militares participaban una y otra vez en golpes de Estado y violaciones de derechos humanos. En 2017, el gobierno reinstauró las Fuerzas Armadas para controlar a las bandas criminales, ayudar en la frontera y con desastres naturales. Pero es un mini ejército. Para 2025 se espera que el número de miembros activos oscile entre 1.200 y 1.500 soldados entrenados por países como Ecuador, México y Argentina. En general, el papel principal de las Fuerzas Armadas es proteger a la nación de amenazas externas. Pero en América Latina la cosa es más complicada. Los militares han metido la mano en asuntos que quizás no deberían. Desde 1995 no hay una guerra entre países latinoamericanos. La última fue entre Ecuador y Perú por una disputa territorial. En las cerca de 5 semanas que duró, murieron decenas de militares y hubo cientos de heridos en ambos bandos. En 1998, 3 años después, firmaron un acuerdo de paz. En este video, las fuerzas aéreas peruanas nos cuentan que durante la guerra tuvieron problemas para enfrentarse al enemigo por el desgaste de sus aeronaves. Y es que Perú ya tenía 10 años de conflicto armado interno contra grupos extremistas de izquierda como Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. El conflicto dejó más de 69.000 muertos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y no fue solo a manos de estos grupos, también a manos del Estado, incluyendo las Fuerzas Armadas. Históricamente, en Latinoamérica, los conflictos internos como ese han sido mucho más comunes que las guerras convencionales. Y esto trae varios problemas. Tienes 2 problemas centrales, ¿no? Uno tiene que ver con que el empleo de un instrumento militar para materia de seguridad interior es poco idóneo porque la Fuerza Armada está dirigida a la destrucción del enemigo, ¿no? Entonces, en el marco interno, militarizás la seguridad, cosa que no querés hacer porque no querés percibir al ciudadano como un enemigo, y a la vez, desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas, las volcás hacia las fuerzas policiales, cosa que corroe su verdadero mandato institucional. Uno de los ejemplos más emblemáticos es el de Colombia, claro. Desde los años 60, las Fuerzas Armadas han estado en conflicto con grupos armados como las FARC y sus disidencias, el ELN, entre otros. A lo largo de los años, el ejército ha violado derechos humanos, siendo uno de los casos más polémicos el de los falsos positivos,
Fueron ejecuciones extrajudiciales cometidas por soldados en las que civiles inocentes eran asesinados y luego presentados como guerrilleros muertos en combate. El objetivo de estos crímenes era inflar las estadísticas de éxitos militares y recibir recompensas como permisos, ascensos o beneficios económicos. Creo que las fuerzas militares en Colombia han desempeñado roles dependiendo del gobierno de turno que ha habido. Por ejemplo, del gobierno de Uribe hubieron muchas violaciones de derechos humanos. Según la Comisión de la Verdad, entre 1985 y 2018, el conflicto interno dejó en Colombia más de 450.000 muertos. Aunque dado el subregistro, el número real puede llegar hasta 800.000. Los grupos paramilitares fueron responsables de un 45% de las víctimas, las guerrillas de un 27% y los agentes estatales, incluyendo a los miembros de las Fuerzas Armadas, de un 12%. Otro escenario de los ejércitos latinoamericanos ha sido la política. En esta región, algunos militares han sentido la necesidad de salir de los cuarteles y decidir el rumbo de la sociedad. Una expresión de esto es el golpe de Estado militar. Algunos militares han intentado o dado golpes de Estado en nombre de la democracia y el pueblo y la justicia y la libertad, pero vaya sorpresa, y como la historia lo ha corroborado, lo que termina pasando es que instauran dictaduras militares. Venezuela en los 40, Argentina en los 50, Brasil en los 60, Chile en los 70... La lista es larga, no hay que ir muy lejos. Uno de los más recientes intentos de golpe de Estado fue en junio de 2024 en Bolivia. En los gobiernos no democráticos, las Fuerzas Armadas y la policía, que deberían proteger a los ciudadanos, pueden terminar reprimiéndolos y asesinándolos en el peor de los casos. Y por si los militares golpistas o que amenazan a los propios ciudadanos no fuera poco, también está la corrupción. Ese es un punto álgido, muy difícil y muy sensible. La corrupción en fuerzas militares de América Latina es muy, muy importante. Lo que pasa es que es una caja negra que no sabemos cuáles son sus dimensiones, solamente podemos especular, pero intuitivamente uno podría decir que el problema de corrupción, entre otros, la contratación muy onerosa de todo lo que necesitan las fuerzas militares para sobrevivir, o la compra de armamento militar, la corrupción por la connivencia con bandas criminales, de carteles de la droga. Pero también hay muchos casos en donde las Fuerzas Armadas han sido aplaudidas por su labor, por ejemplo en eventos de rescate o desastres naturales. En Brasil, durante las inundaciones en Río Grande do Sul en 2024, más de 15.000 militares participaron en el rescate de unas 46.000 personas. Además, la Armada de Brasil envió el buque aeronave multipropósito Atlántico, el mayor buque de la Fuerza Naval equipado con estaciones móviles de tratamiento de agua capaces de producir 20.000 litros de agua potable por hora para apoyar a las poblaciones afectadas. En Colombia, la Operación Esperanza en 2023 logró el rescate de 4 niños indígenas que sobrevivieron 40 días en la selva amazónica tras un accidente aéreo. Pero más allá de las cosas buenas y malas de los ejércitos, ¿qué piensan los latinoamericanos jóvenes de las Fuerzas Armadas? ¿Formarían parte de ellas? Por mis convicciones, no lo haría. Creo que sí me uniría. Yo no iría porque no quiero aportar a una guerra. En general, los latinoamericanos confían bastante en el ejército. Según un informe de Latinobarómetro de 2024, el 43% de los encuestados confían en sus Fuerzas Armadas, un número alto si se compara con la confianza en instituciones como el gobierno o el parlamento. Si vamos por país, El Salvador es el país que mayor confianza le tiene a sus militares con un 68%. Luego está Ecuador con 66%, Chile con 60%, Uruguay con 58% y República Dominicana con 57%. Sí, realmente yo lo defendería dependiendo la causa. Yo creo que las Fuerzas Armadas siempre han cumplido un papel en defensa de la población. También en Estados Unidos la confianza ha sido alta históricamente. Actualmente es del 61%, pero en años anteriores ha sobrepasado el 80%. La participación en guerras y la existencia de un enemigo externo suelen aumentar el sentimiento de patriotismo asociado a esta institución. The individuals that serve I have a very high opinion of. They are held to a very high standard, and they have to deal with a lot of hard situations, both in the military and in civilian life.
A las fuerzas militares estadounidenses también se les asocia con profesionalismo, entrenamiento avanzado, capacidad tecnológica. Definitivamente aquí las Fuerzas Armadas son increíbles, o sea, defienden al país y lo han defendido, y se ha visto en el paso de los años que las defensas y las ayudas y los aportes que hace Estados Unidos a otros países ha sido excelente. En cuanto al servicio militar obligatorio, países como México, Venezuela, Brasil, Bolivia, Paraguay y Chile tienen sistemas que en teoría lo exigen, pero en la práctica abundan las exenciones. En Colombia es obligatorio definir la situación militar para los hombres entre 18 y 50 años. Eso puede hacerse prestando servicio o pagando una cuota para obtener la libreta militar, un documento que necesitas para ciertos trabajos o trámites. Hay exoneraciones para hijos únicos, personas indígenas o en condición de discapacidad. Y a partir de 2025 habrá una opción de trabajo social como alternativa al cuartel. En Cuba el sistema es mucho más estricto. El servicio es obligatorio para todos los hombres de 17 a 28 años y opcional para las mujeres. Las exenciones son mínimas, casi siempre por razones médicas. Si intentas evadirlo, puedes enfrentarte a multas de hasta 7,000 pesos cubanos, unos $300 al cambio oficial. Ahora, ¿debería el servicio militar ser obligatorio? Aquí el no es prácticamente unánime en las respuestas de los jóvenes a quienes entrevistamos sin importar el país. Yo pienso que el servicio militar debería de ser voluntario, debido a que muchas personas que no tienen la capacidad mental de pensar a qué se van a enfrentar. El servicio militar no debería ser obligatorio, no debería existir. Pero si en la mayoría de los países de América Latina el ejército es opcional, ¿cómo están reclutando gente las Fuerzas Armadas? ¿Cuáles son los incentivos? Quizás algunos jóvenes de los estratos más populares pudieran ver el ejército como una forma de tener algo de entradas económicas, aunque se paga muy mal, quizás tener un mejor estatus o una estabilidad para el futuro. Bueno, si eres muy pobre, ir al ejército puede traerte algo de estabilidad profesional y económica. Puede que lo veas como un posible ascenso social. Aún así, los ejércitos tienen problemas para atraer nuevos miembros. Pero en general, pues no hay ningún incentivo para la conscripción, que ya lleva más de 150 años prácticamente en los países de América Latina y no se cambia. Las redes sociales se han vuelto parte de la estrategia. Escuelas militares y hasta el propio ejército publican videos como los que vimos al principio. Intentan mostrarse más cercanos, más modernos. Algunos alcanzan millones de visualizaciones, pero eso no siempre se traduce en nuevos reclutas, claro. En Estados Unidos tampoco consiguen reclutar a suficientes jóvenes a pesar de los beneficios que ofrece allí la carrera militar, una universidad pagada, atención médica completa, pensiones garantizadas para veteranos. El interés ha caído. Según el Mises Institute, el reclutamiento está en crisis. Otros sectores como la economía ofrecen más oportunidades laborales que en América Latina, por ejemplo, y cada vez menos jóvenes cumplen con los requisitos físicos o académicos. Por su parte, ¿deberían los países latinos seguir el ejemplo de Panamá y Costa Rica y abolir el ejército? ¿O más bien fortalecerlos y formar una alianza de defensa regional? La OTAN es una alianza militar transatlántica de 32 países que funciona con una regla clara. Si atacan a uno, responden todos. Es el principio de defensa colectiva. Colombia, desde 2018, es el único país de América Latina que tiene el estatus de socio global. No es miembro, pero coopera en entrenamientos, ejercicios conjuntos, en programas de intercambio militar. La idea de una alianza defensiva regional no es nueva. Ya en el 48, en plena Guerra Fría, se firmó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, con 18 países latinoamericanos más Estados Unidos. Sigue vigente, pero perdió peso tras la Guerra de las Malvinas en 1982, cuando varios firmantes no apoyaron a Argentina. ¿Ha habido algunos intentos de alianzas? La verdad es que yo creo que se quedan mucho en la retórica, a veces en entrenamientos conjuntos, operaciones conjuntas simuladas. En 2008 hubo otro intento con el Consejo de Defensa Suramericano, impulsado por la UNASUR. Esta iniciativa tuvo buena acogida al principio, pero se desinfló. Desde 2018, al menos 6 países, entre ellos Brasil, Argentina y Colombia,
se han retirado por diferencias políticas. Algo así como la OTAN, pues no existe en América Latina y creo que los recursos nuevamente le pasarían factura a un intento de tener unas fuerzas militares homogéneas, coordinadas, que estén buscando unos mismos objetivos. Una alianza de defensa en América Latina tendría varios obstáculos. El principal es el bajo gasto militar. Las Fuerzas Armadas de la región, en muchos casos, no están modernizadas ni cuentan con una capacidad operativa suficiente. En 2023, el gasto militar promedio en América Latina y el Caribe fue apenas el 1% del PIB, según el Banco Mundial. La OTAN exige un mínimo del 2%. Colombia, Ecuador y Perú cumplen con ese requisito, pero para otros miembros sería un gasto público enorme y que posiblemente genere rechazo en la población. Además del dinero, otra barrera es la falta de alineamiento político en la región. Imagínate lo improbable que sería una alianza en lo militar entre el gobierno de Milei y el de Maduro, por poner un ejemplo. Y los cambios de gobierno pueden cambiar la dirección política radicalmente. Lo que hoy es una alianza, mañana puede convertirse en tensión. A eso súmenle que en América Latina no hay una amenaza externa. Sin un enemigo común, como lo fue la Unión Soviética para la OTAN, el incentivo para una defensa colectiva se diluye. Lo que sí podría haber son acuerdos bilaterales. Cuando vos tenés países que son más pequeños en términos de su gasto en defensa o su PBI total, proyectos grandes de fabricación de equipamiento militar para un país solo son muy caros. Ahora, cuando empiezan a sumarse varios actores, cambian las escalas y ahí te permite poder encarar proyectos más caros. ¿Qué dicen los latinos? ¿Hay que invertir más en defensa o mejor en otras cosas? Así que mi respuesta es no. Más plata para la educación, para la salud y para la ciencia. Colombia es un país que necesita mucha inversión en los territorios, sobre todo de la Colombia profunda, en los territorios donde no hay Estado. En estos momentos sí, debido a que, como se ha observado, hay mucho narcotráfico en Limón y muchos como asesinatos debido a ajustes de cuenta. Y entonces con un ejército esto se podría mitigar un poco. Debería invertir más en educación, debería invertir más en salud, pero sobre todo debería invertir más en lograr que los recursos lleguen a donde de verdad deben llegar. No, yo creo que el Estado no debería invertir más en defensa. Yo creo que lo que invierte ya está muy bien para poder sostenernos. Los expertos que consultamos no están del todo en contra de más inversión en Latinoamérica. Creo que América Latina tiene que tener unas capacidades para poder disuadir ataques, para poder mantener el orden dentro de sus países, que es muy difícil. Son países, algunos de ellos muy extensos, con unas condiciones topográficas muy difíciles, muchos de ellos con jungla. Existe el argumento de que un ejército fuerte defiende las inversiones en otras áreas. Necesitas un sistema de defensa que esté consolidado, que no necesariamente tiene que ser en detrimento de la inversión social, por ejemplo, pero que tiene que existir porque si no, todo lo que puedes llegar a estar invirtiendo en escuelas, en hospitales, en infraestructura, se vuelve vulnerable ante una posible agresión externa. Y tampoco tiene que ser una inversión pensada específicamente para la guerra, ¿no? En este sentido, habría que hacer un equilibrio porque también es importante para las instituciones militares desarrollar capacidades en materia de nuevas tecnologías, información, capacidades operativas, porque no todo tiene una relación directa con una guerra, un combate y la defensa, como lo estaríamos pensando en un escenario de guerra. Vimos que en la región los ejércitos pueden sufrir de varios desafíos. Uno enorme es la corrupción. ¿Cómo se podría controlar mejor a esta institución? Es una pregunta muy difícil de resolver porque sí se necesita un control civil muy fuerte. Eso sería lo primero. Segundo, sería una evaluación muy pormenorizada de los gastos, de cómo se hacen los gastos, pero creo que esa es una labor que los gobiernos latinoamericanos están haciendo muy mal o no lo quieren hacer tampoco. Otro desafío es que las Fuerzas Armadas pueden ser instrumentalizadas por el gobierno de turno. Para mí, la clave en ese sentido es vos tenés que tener un marco jurídico muy claro. Y ese marco jurídico tiene que definir claramente cuáles son las funciones y las responsabilidades del instrumento militar
y cuáles son las funciones que no puede cumplir o en las que no se puede involucrar. En la manipulación o la instrumentalización de las Fuerzas Armadas con un propósito político es cuando se busca usarlas para cuestiones de seguridad interior. Entonces, si vos tenés un marco regulatorio muy claro, muy bien definido, reducís la potencial manipulación. Y es que meter a los militares en la política pone en riesgo el orden democrático. Y ahí tenemos el problema, porque hay algunos gobiernos que se están apoyando en sus instituciones militares para llevar adelante distintas acciones con la narrativa de que los militares tienen las capacidades, son menos corruptos y pueden lograr esos objetivos en un plazo menor, lo cual genera, por otro lado, pues sí, afectaciones en cuanto a los propios equilibrios de las democracias y además puede abrir la puerta a un posicionamiento por parte de las instituciones militares. Cuéntame en los comentarios cómo es la situación de las Fuerzas Armadas en tu país y si considerarías enrolarte y prestar el servicio militar. Hasta la semana que viene. Adiós.